Nos encontramos en el lugar de la memoria, preferimos llegar para poder conocer los testimonios y las verdaderas causas y consecuencias que dio el terrorismo. En la semana 11 tocamos sobre la crisis de los 80s, cómo esto dio un inicio al terrorismo por las constantes crisis que el Perú estaba atravesando con la hiperinflación de Alan García hasta la famosa maquinita. La manera en la que podemos ver cómo afectó la crisis de los 80 en el Perú fue porque se caracterizó por una fuerte caída en la producción nacional, un deterioro muy marcado en los ingresos de las familias, una muy alta tasa de desempleo y una inflación galopante. Debido a ello es que surgieron diversos grupos con un ideal distinto a las del gobierno actual. Empezaron a tomar cartas en el asunto y eso se llevó al famoso terrorismo. En la semana 14 vimos sobre nuestro expresidente Alberto Fujimori, quien dice haber sido un héroe por haber salvado al Perú del terrorismo, pero ¿a qué costo? Dentro de su mandato, en el año 1997, se efectuó la Operación Chimilhuántar. Fue una de las operaciones especiales de rescate de rehenes a nivel mundial porque puso fin a una grave crisis con una mínima pérdida de rehenes. De un modo fue admirado y calificado como uno de los mejores operativos militares de rescate de rehenes dentro del territorio peruano. La semana número 12 desarrollamos el tema del Sendero Luminoso. Consideramos que es importante para el desarrollo del tema debido a que fue uno de los mayores y principales bandas terroristas dentro del Perú. Pero, ¿qué es Sendero Luminoso? Es una organización terrorista que ha realizado actos de violencia armada contra la vida, la salud, el patrimonio y la libertad de las personas de un modo sistemático y planificado para la toma de un poder político y desde allí aplicar sus doctrinas económicas, sociales, educativas, todo esto para modificar la forma de vida de la población y de las relaciones entre los distintos actores que dentro del quehacer nacional. Uno de los factores más importantes para que surgiera el terrorismo, y a mi parecer la falla más grande que pudo haber cometido el Estado, el gobierno en ese entonces, fue abandonar el sistema educativo, fue no prestarle atención y no realizar políticas que desarrollaran de manera efectiva la educación en el país. Esto porque Sendero Luminoso, al ver que la educación en el país, en el campo, estaba toda abandonada, vieron como una tierra en la cual podrían sembrar de manera oportuna sus ideologías, sus pensamientos filosóficos como ellos pensaban que eran, en escuelas, en universidades, y de esta manera creaban nuevas generaciones que creyeran en su pensamiento. Y esto era de manera, por así decirlo, de manera más fácil realizarlo por el racismo, por el centralismo, por la falla en la reforma agraria, por todo ese tipo de cosas. El alumnado lo vio como un pensamiento, lo vieron con un pensamiento más arbitrario, lo vieron como un sueño fundamentalista y como la única manera en la cual se hicieran bien las cosas, el único camino correcto. Esto le costó bastante al Perú y creo que es una de las fallas más grandes que pudo haber hecho el Estado. Hablando de las consecuencias del terrorismo, hemos visto la inestabilidad política a gran escala, así también como la inestabilidad económica. En esos tiempos, la política estaba en un estado desfavorable, al igual que la economía. Parte de ello también atribuyó las crisis humanitarias con miles de muertos. Hay testigos que afirman haber visto a personas muertas en las calles, personas inocentes muertas en las calles. Además, es importante decir las masacres a las poblaciones indígenas, las cuales sufrieron demasiado también por las desapariciones forzadas. Sendero Luminoso empezó su lucha en 1980 y no solo sorprendió al sector político y al gobierno, sino que también a las Fuerzas Armadas. Sendero Luminoso pudo crecer gracias a las críticas sobre el Estado y cómo la gente ya había visto la pobreza, el fracaso, el aislamiento y la injusticia en el país. Abimael Guzmán inició su lucha en un momento en el que sabía que era imposible la represión por parte de las Fuerzas Armadas. Y también supo avivorizar de antemano los desaciertos que ellas iban a cometer, no solo políticos y militares, sino que también las faltas del Estado y de la sociedad en su conjunto.
Las Fuerzas Armadas fracasaron en su intento por combatir el terrorismo por dos razones. La primera era que la información que tenía sobre el maoísmo era insuficiente y la bibliografía sobre insurgencias era escasa. Otra dificultad con la que se encontraron fue que la mayor parte de los textos desarrollados por el gobierno de Estados Unidos para combatir la guerrilla panameña difícilmente se podían aplicar al caso peruano. Así que fue en 1982 que el gobierno de Belaúnde decidió que las Fuerzas Armadas actuaran. El plan constaba en tres fases: intervención, pacificación y consolidación de la zona convulsionada. Lo que las Fuerzas Armadas no previnieron fue que Sendero Luminoso no solo actuaba en el interior del país, sino que también recibía ayuda y conducción externa. Esto generó la falta de coordinación entre las directivas presidenciales y las militares. Había además vacíos de poder en aquellas zonas donde Sendero Luminoso había logrado obtener una importante presencia antes de que las Fuerzas Armadas ingresaran. Para 1984, la estrategia militar no cambió mucho, pero se intensificó el accionar represivo y se mostró una preocupación especial por la organización de rondas antisubversivas. Para evitar el crecimiento posterior de Sendero, era necesario aplicar estrategias en el campo político, económico y sociocultural. Como grupo, creemos que la mejor manera y solución a los ataques terroristas y al terrorismo durante esta época era la descentralización política, en donde se les hubiera dado una participación social al gobierno, debido a que la sociedad y su resentimiento fue un factor clave e importante en el levantamiento terrorista. Surgió tanta desconfianza hasta el punto de que se dañaban unos a otros sin estar involucrados en el terrorismo, como sucedió en la masacre de Uchuracay. Si bien es cierto que existía mucha desigualdad, el hecho de que se pudieron haber destrozado estas barreras y unirse mutuamente hubiera generado un gran cambio y no una tan sencilla manera de poder generar un proselitismo e influencia para estos ataques. Cuéntame tu experiencia que hayas vivido dentro de la etapa del terrorismo o un familiar tuyo. Saliendo del trabajo, escuché una explosión. Estábamos por la Plaza de Armas y había un tumulto de gente. Fuimos a ver, yo también, por supuesto, con la curiosidad y también con el temor, porque podría haber tal vez una balacera, porque vivíamos así en esa época. Me acerqué y a medida que me acercaba veía en las paredes del edificio de la universidad y hasta el mismo parque manchas de sangre con pedazos de carne humana, que bueno, en ese momento no sabía, pero al acercarnos vimos qué pasó. En esa época, pues los terroristas agarraban a los niños y les daban encargos de poner bombas. Al niño le encargaron de dejar una bomba dinamitazo, una dinamita en una bolsa en la puerta del alojamiento de los policías, de esa vez eran los de la PIP, Policía de Investigaciones del Perú, que estaba a 20 metros de la Plaza de Armas. El niño baja para dejar esa bomba, pero al momento de que entra al zaguán vio que salían los policías. Entonces el niño se atarantó, no podía dejar la bolsa y se quedó con la bolsa, y al momento de salir caminando con la bolsa reventó y todo el cuerpo le deshizo, su cuerpecito, con la carne, la sangre, tirado, como digo, a diferentes sitios. Eso fue una experiencia bastante difícil y triste, como digo. Soy Francisca Palomares y pregunto para ustedes, como estudiante de universidad pública, ¿cómo fue su experiencia yendo a estudiar diariamente a una universidad durante la época del terrorismo? Bueno, fue una experiencia increíble porque era un mundo desconocido. Particularmente yo jamás pensé que me iba a encontrar con él. Yo venía de un colegio particular, donde yo estudiaba pues con chicos que eran de clase alta, y de repente entrar a San Marcos, yo soy sanmarquino como les he contado, era un mundo alucinante. A mí me han dicho que en San Marcos tú encontrabas personas de diferente condición, lo que es cierto, pero también te contraste con el terror, que era un mundo desconocido, un mundo intolerante, un mundo en el cual tenías dos opciones como estudiante. Justamente te dedicabas a los estudios o a escucharlos. Yo particularmente me dediqué a los estudios
Ellos sí trataron de avanzar, lograron de repente algún avance, por eso es que hubo la etapa de oscuridad, pero lo que sí estoy convencido es que aprecié mucha oscuridad en la educación, porque no había tolerancia, no había capacidad de réplica, respuesta, te imponían las cosas, y fue una época de franco retroceso en realidad. Eso es lo que yo les puedo decir, chicas, que es cierto, no fue una buena experiencia, lamentablemente, no veo algo rescatable en esa etapa en realidad. De verdad que no. Me gustaría decir algún punto fue rescatable, de verdad que no. Ningún punto fue rescatable porque había, como repito, mucho desorden, mucho caos, y quizás ahí nosotros vemos por qué la educación estuvo tan mal llevada, porque esos grupos controlaron el poder mayormente en la universidad. Mi nombre es Brenda Calderón y mi pregunta es, ¿tuvo algún encuentro con las enseñanzas de los grupos durante esa época? Claro que sí, recuerdo mucho de que las ideas eran contrarias y había algo particular. Por ejemplo, en esa época pintaban las paredes. Yo les preguntaba por qué hacían eso. Y recuerdo mucho que me decían de que en China, en la época de Mao Zedong o Mao Zedong, como quieran ustedes llamarlo, las paredes eran del pueblo, por eso pintaban todas las paredes. Entonces siempre me pareció eso muy desordenado y decían también que era una especie de época de protesta, en todo caso. Yo les cuento una anécdota particular. Yo fui delegado de salón, increíblemente, el único delegado que no pensaba como ellos más o menos en 30 años. Y se me ocurrió arreglar un salón, pintarlo, poner atril. Eso fue un sábado en la mañana. Y el lunes temprano está el salón totalmente pintado nuevamente. Entonces era muy difícil convivir. Lo que les puedo decir que en el tema de las ideas, repito lo que estamos diciendo, transmitiendo, no había reciprocidad, no había respeto por las ideas. Si tú te oponías o si pensabas diferente, lamentablemente eras literalmente aplastado. En algunos casos, no siempre, eras desaprobado por algunos profesores, que hoy ustedes lo ven ocupando algunos cargos, yo también los veo, pero bueno, no voy a decir quiénes son por respeto a ellos, ¿no? Ellos son colegas. Entonces, chicas, lo que veo yo es lamentablemente eso. Hubo demasiado, repito, desorden y hubo una involución que esperamos nunca más regrese. Sus papás, sus abuelos, con toda seguridad, les contarán a ellos. Algo adicional, cuando una persona salía de su casa, no sabía si iba a regresar en la noche.